La liturgia principal es la Santa Misa, puesto que es la actualización del sacrificio de Cristo. Te invitamos a seguirnos en este programa dedicado a la liturgia de la celebración eucarística. Aprende a vivir y a celebrar mejor lo que profesas. Meditemos y busquemos en nuestro corazón el camino a la mejor forma en que debemos recibir al Señor. ¡Comenzamos! Hermanos, hermanas, en el corazón de Jesús y en el corazón de María, bienvenidos a este segmento de reflexión y de conocimiento, de ayuda para el espíritu, de conocimiento de nuestra fe y de crecimiento también en la fe a través de los sacramentos y a través de la palabra y de la participación litúrgica en nuestras celebraciones. Bienvenidos a este momento que Dios nos da. Soy el Padre Francisco Javier Montes Ramírez y vamos a encomendarnos al Espíritu Santo. Espíritu Santo, tú que eres fruto de la cruz, de la entrega total a Dios, de buscar exclusivamente su gloria y de renunciar por entero a nosotros mismos. Queremos recibir con plenitud tu gran fuego, tu gran luz y tu gran consolación. Danos tu gracia y con ella la paz y la libertad que Cristo nos ha ganado. Concédenos tus frutos y concédenos no apartarnos de la cruz de Jesucristo. Amén. Después de haber reflexionado durante ya varios días, varias sesiones, varios momentos que nos da la gracia de Dios en esta Radio Koinonía, ya decíamos que Dios actúa para nosotros mediante signos sagrados. Nosotros decíamos que ya desde que Dios quiere acercarse al hombre, quiere hacer un encuentro con él, un momento especial de estar cara a cara desde toda la eternidad. Dios quiere mostrarle su amor al hombre, y en esa participación de Dios y en esa búsqueda del hombre viene desde la Sagrada Escritura, que decimos allí en la historia de la salvación, esos encuentros que Dios quiere con su pueblo y que después con su Hijo Jesucristo nos ha hablado y nos ha dicho todo lo que lleva en su corazón, todo lo que lleva en su plan de salvación. Y al entregar a su Hijo nos da el conocimiento del Padre allí con sus apóstoles en el cenáculo, cada vez que dice él, hagan esto en memoria mía, y cada vez que un sacerdote hace en memoria de Jesús y en el nombre de Jesús alguna celebración, es el encuentro de Dios con el hombre. Así es que es a través de la liturgia. ¿Cuál es el origen más hondo de la liturgia? El origen más hondo, por supuesto, es Dios. Ya decíamos como liturgia entendida como un servicio público, pero también como un servicio en la participación de esta historia de salvación, de este plan de redención y de esta celebración en el culto divino, el encuentro de Dios con el hombre. Ese es el momento decisivo en que Dios quiere que nosotros participemos. Es la liturgia que tiene su origen más profundo en Dios, en quien existe una fiesta eterna y celestial del amor. Ya lo va a explicar de muchas maneras en sus parábolas. Es eso del reino de Dios, ¿a qué se parece? Se parece a un amo y señor que le quiere hacer una fiesta a su hijo y hace un banquete y va a hablarles a sus invitados. El reino de Dios no es comida ni bebida, dice Jesús, es
gracia y gozo en el Señor, la fiesta de la alegría del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en esa comunión perfecta, en esa participación de tú a tú en la Trinidad, puesto que Dios es amor, en el amor donde todo es paz, donde todo es afabilidad, donde todo es donación, porque ni el Padre es más que el Hijo, ni el Hijo es más que el Espíritu, ni el Espíritu más que el Padre y que el Hijo, sino que es quien da más por el hombre, quien da más por la salvación de los pecadores, quien da más para que tengan en abundancia, donde dice San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, ¿quién más es el dador de gracia? El Padre, el Hijo, el Espíritu. Pues es un dar cada vez más en esa comunión, y comunión donde se transpira el amor y la alegría. Puesto que Dios es amor, quiere hacernos partícipes de la celebración de su alegría y regalarnos su bendición. Por eso, en una de las plegarias eucarísticas decimos, no porque nosotros alabemos y celebremos más, sino para nuestra propia salvación y para nuestra propia bendición. La alabanza, el honor, la gloria es para Dios, pero todo lo que hacemos no es para que le aumentemos su ego a Dios, sino es para nuestra propia bendición y para nuestra propia salvación. Nuestros actos de culto terrenos tienen que ser celebraciones llenas de belleza y energía. Hay quienes dicen que las misas son aburridas, son tediosas, y por eso no asisten a misa, y por eso mucha gente no le llama la atención participar en las celebraciones. Pero para empezar, la misa no es un espectáculo, no es un show, es una experiencia, es una vivencia de un encuentro con la divinidad, con Dios y con su ser. La gran familia de los hijos de Dios que se reúnen para celebrar al Padre alrededor de la mesa en la participación del banquete celestial desde aquí en la tierra. Entonces, deben de ser llenas de belleza y de energía. Entendamos energía como esa gran fraternidad y esa gran unidad que da el Espíritu para que se realice el reino de Dios aquí en la tierra, para que ningún hombre se condene, sino que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad y se salven. Entonces, es buscar la belleza externa, buscar la belleza arquitectónica, la belleza ornamental, y no hacer de el presbiterio o de nuestros lugares de culto lugares que no tengan ni siquiera la apariencia de ser iglesias. Eso corresponde también a nosotros los pastores, pero también a la comunidad. La comunidad debe de cuidar la belleza de todo lo que rodea ese culto. ¿Cómo me molesta mucho los papás que no controlan a sus niños y que sus niños, siendo salvajitos, van y rayan las bancas, van y pican paredes y descomponen los reclinatorios, o quieren hacer del templo un momento de que el niño esté comiendo, de que esté con golosinas. Por favor, padres de familia, eso no es digno de la celebración ni de la participación de la presencia de Dios en un lugar tan sagrado. A los niños se les enseña desde pequeños que el templo debe de ser honrado con todo. En varias iglesias que todos los sacerdotes nos preocupamos por estar pendientes de nuestras parroquias y de los objetos de todo, vestiduras, libros, objetos sagrados, objetos litúrgicos, bancas, ventanas, pero hay gente que se empeña en destruir, hasta destruir salones, destruir puertas,
O sea, convierten aquello en un lugar que no lo merecen las personas que van y destruyen. Me ha tocado estar en parroquias donde he celebrado, a colegios particulares, donde los niños que supuestamente son más educados, que no es cierto, han rayado allí, han puesto sus iniciales en las bancas recién restauradas, pintadas y barnizadas, van y rayan, y no es cierto. La educación no la reciben en abundancia porque estén en una escuela católica o particular. La educación la reciben por sus papás. Entonces, nuestros actos de cultos terrenos tienen que ser celebraciones llenas de belleza y energía. Celebraciones del Padre que nos ha creado. Por eso, los dones de la tierra tienen un papel tan importante como es el ofrecimiento del pan, el vino, o en momentos el aceite, la luz, el perfume del incienso, la música sagrada y divina, los colores espléndidos. Todo tiene que ser cuidado, con un cuidado especial por ser la casa de Dios. Celebraciones del Hijo que nos ha salvado, por eso nos alegramos de nuestra liberación. Respiramos hondamente escuchando la palabra de Dios. Nos fortalecemos al comer los dones eucarísticos, porque es la ofrenda que nosotros le ofrecemos al Padre, fruto de nuestro trabajo y del esfuerzo de cada uno de nosotros. Es lo que se ofrece, es lo que dice el sacerdote, si es en secreto cuando hay música, o si es cuando no hay música, se le dice fruto del trabajo, del esfuerzo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Esto será para nosotros pan de vida. Es herencia de estas bendiciones judías, que era la bendición de lo que se recibe y de lo que se ofrece, la bendición de lo que uno come y de lo que uno goza por el trabajo. Entonces, celebraciones del Espíritu Santo que vive en nosotros, por eso la riqueza desbordante de consuelo, conocimiento, valor, fuerza, bendición que brota de estas asambleas sagradas. Y en unos momentos más, continuamos. El domingo es la fiesta por excelencia para nosotros católicos. Aprende a vivirla. Enseguida regresamos. La Santa Misa es la renovación incruenta, sin derramamiento de sangre, del sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Continuamos en tu programa Liturgia, para celebrar mejor la Santa Misa. Y entonces decimos, ¿qué es lo esencial? ¿Qué es lo esencial de toda la liturgia? La liturgia es siempre, en primer lugar, comunión con Jesucristo, porque Él es el mediador entre Dios y los hombres, es el sumo pontífice, el puente entre Dios y los hombres. Por eso dice el apóstol, ya no hay ningún mediador. El único mediador y el único redentor es Jesucristo. La liturgia es siempre, en primer lugar, comunión con Jesucristo. Toda celebración litúrgica, no solo la Eucaristía, principalmente porque es el culmen de nuestra fe en la Eucaristía, pero toda celebración litúrgica es una fiesta de la Pascua en pequeño. Jesús celebra con nosotros el paso de la muerte a la vida y lo hace accesible para nosotros. Así como Jesús celebró, como dice el Evangelio, tomó la firme determinación de ir a Jerusalén para celebrar la Pascua. Eso de tomar la firme determinación así firmemente significa toda su voluntad. Se empeñó, se esforzó y se obligó él a hacer la voluntad de Dios. Entonces, al hacer eso, él se convierte en alguien que nos facilitó la unión de Dios con nosotros. Y a través de nuestros signos, nuestros símbolos, Jesús hizo
que el Padre pusiera su tienda entre nosotros, su casa entre nosotros, que el cielo bajara a la tierra. ¿Y por qué? Porque cada vez que se reúnen 2 o 3 en el nombre de Jesús, allí está. Y todo lo que pedimos en el nombre de Jesús, ahí se nos concede. Entonces lo hace accesible para todos nosotros. El acto litúrgico más importante del mundo, por lo tanto, fue la fiesta de la Pascua que Jesús celebró con sus discípulos en el cenáculo, la víspera de su muerte. Ese fue el acto litúrgico más importante. Era la mesa, que era la disposición que Jesús había pedido. Solamente los invitados que él quiso, sus amigos a los cuales él escogió y quiso elegir. Con ellos quiso celebrar su Pascua. Una tradición judía, una celebración judía, pero ahora Jesús va a decir, aquella se celebraba en acción de gracias y por la salvación y por la liberación del pueblo y las maravillas que Dios había hecho en Israel. Es la antigua alianza. Esa es la alianza que Dios hizo con los padres. Y dice Jesús, ahora esta es la nueva alianza. Y se los demuestro, este cáliz es la sangre que se derramará por muchos, por todos ustedes, para perdón de los pecados, para el perdón de los pecados. Y esta es la sangre mía que se derramará por todos ustedes y es la nueva alianza. Los discípulos pensaban que Jesús iba a conmemorar la liberación de Israel del poder de Egipto, tomar el lugar del pater familia, que era el que reunía a la familia o a varias familias para celebrar la Pascua. Así que Jesús celebró la liberación de toda la humanidad del poder de la muerte. En Egipto fue la sangre del cordero la que protegió a los israelitas del ángel de la muerte. Al ver el ángel, la casa que estaba sellada con esa sangre pasaba de largo. Ahora es Él, Jesús, el mismo cordero, cuya sangre salva a la humanidad del pecado y de la muerte eterna. Porque la muerte y la resurrección de Jesús son la prueba de que se puede morir y sin embargo ganar la vida. Por eso en el canto que hacemos nosotros en el ofertorio decimos, hay que morir para poder vivir, porque son palabras de Jesús. Si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, no puede dar frutos, no puede dar vida. Este es el verdadero contenido de cada celebración litúrgica cristiana. Los sacramentos y los sacramentales y las celebraciones que se hacen en el nombre de Jesús. En su iglesia estamos celebrando lo que ya Dios realizó a través de la historia de la salvación, porque Jesús así nos lo mandó. Vayan y enseñen a todas las naciones, bautícenlas, predíquenles que acerca el reino de Dios, y el que se bautice se salvará. Y el que no crea, no se salvará, pero no porque lo estén condenando ustedes, sino porque no cree. Así que Jesús mismo comparó su muerte y resurrección con la liberación de Israel en la esclavitud de Egipto, con el término misterio pascual, un término tomado por el Vaticano, por el Concilio Vaticano II. No se oía de antes del Vaticano II este término de misterio pascual, porque se malinterpretaba. Pero ahora el evento salvífico del Padre que envía a su Hijo y a través de Jesucristo se le llama misterio pascual. Se designa por ello el efecto salvífico de la muerte y resurrección de Jesús, en forma análoga a la sangre del Cordero que salvó las vidas de los israelitas en la salida de Egipto. Jesús es el verdadero Cordero Pascual, que ha liberado a la humanidad de su encierro en la muerte y en el pecado. Todos estaban con esa duda. ¿Se salvarán o no se salvarán? ¿Qué pasará después de la vida? Jesús viene a decir, yo soy la vida y yo los llevo al Padre y yo soy el camino.
y el que cree en mí y escucha mis palabras está escuchando la verdad, porque yo soy la verdad. Así que Jesús, con su muerte, vence a la muerte, y con su resurrección nos da también a nosotros la participación de esa resurrección, venciendo al pecado. Así que Jesús nos dice, si yo, siendo el maestro, hago esto, ustedes también lo tienen que hacer. Significa también, si yo, siendo hombre, ustedes también sepan que se puede vivir sin tanto lujo, sin tanta riqueza, sin tanto orgullo y soberbia y quererse reconocer, porque el que quiera ser el más grande y el más importante, que sea el mayor y el menor y el esclavo. Entonces, yo siendo el maestro, los he dicho cómo se hacen las cosas, así también tienen que hacerlo ustedes en su vida, muriendo al pecado, muriendo al egoísmo, muriendo a la soberbia. La Pascua la celebramos en el acto de conversión que hacemos cada uno, cada vez que le pedimos perdón a Dios por nuestras faltas, cada vez que nos arrepentimos y nos queremos purificar y sanar en el sacramento de la reconciliación. Esa es nuestra Pascua, y la vamos y la celebramos cada domingo, y la celebramos cada año en el Tríodo Pascual y en la muerte y resurrección de Jesús, en la conmemoración de este misterio pascual, el sábado de la vigilia pascual, en que Jesús vence a la muerte. ¿Cuántos sacramentos hay y cómo se llaman? Ya lo sabemos. Todo mundo sabe que los sacramentos de la iglesia son 7: bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. ¿Para qué necesitamos en realidad los sacramentos? Necesitamos los sacramentos para transformar nuestra pequeña vida humana y por medio de Jesús llegar a ser como Jesús. Hijos en la libertad, hijos en el esplendor de la verdad, porque somos hijos de la luz y nuestras obras deben hacernos resplandecer ante el mundo. El mundo nos rechaza, el mundo quiere sofocar esta presencia de Dios en medio de nosotros, pero tenemos que resplandecer como esa vela que no se esconde una vez encendida debajo de la mesa o debajo de la cama, sino que se pone en lo alto para que alumbre a todo aquel que está viviendo en tinieblas, con la luz de la verdad, con la luz de la fe, con la luz del perdón, con la luz de la misericordia, con la luz de la justicia, con la luz del amor. Así es que tenemos que, diría Juan Pablo II, ser el resplandor de la verdad en medio de este mundo. En el bautismo, los hijos perdidos de los hombres se convierten en hijos protegidos de Dios. Mediante la confirmación, los débiles se convierten en fuertes, porque dice el sacerdote, estos niños ya han sido bautizados, han recibido la plenitud de Dios, pero recibirán más plenitud de Dios en la confirmación, porque van a continuar caminando, seguirán peregrinando en este mundo y tienen que recibir también la absolución de sus pecados para poder recibir a Cristo aquí en el banquete celestial, en este banquete que también es participación celestial. Entonces, mediante la confesión, los culpables se convierten en reconciliados. Mediante la Eucaristía, los hambrientos se convierten en pan para otros. Mediante el matrimonio y mediante el orden sacerdotal, los individualistas se convierten en servidores del amor, porque vivirán para entregarse en el matrimonio a su pareja, en el uno para el otro, y en el orden sacerdotal al pueblo de Dios que se les encomiende, y cuando se consagran religiosos o religiosas, también a la comunidad que se les encomiende. Se desposan con la iglesia. Mediante la unción de los enfermos, los desesperados se convierten en hombres con confianza. El sacramento de todos los sacramentos es Cristo mismo, un sacramento que nos lleva a una cosa trascendente como es Dios, y nos, a través de eso, de ese signo, nos trae salvación. Ese es Cristo, la cara el rostro de Dios entre nosotros, el corazón del Padre en medio de nosotros. Por eso es el sacramento de los sacramentos. En él podemos dejar la perdición del egoísmo y entramos en la verdadera vida, que no cesa nunca. Y así es como Cristo deja también a su iglesia como sacramento de él,
a través de los sacramentos. La Iglesia representa a Cristo aquí en la tierra. En momentos más continuamos. El domingo es la fiesta por excelencia para nosotros católicos. Aprende a vivirla. Enseguida regresamos. La Santa Misa es la renovación incruenta, sin derramamiento de sangre, del sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Continuamos en tu programa Liturgia, para celebrar mejor la Santa Misa. Nos planteamos un cuestionamiento. ¿La fe por sí sola salva? Es una doctrina de los hermanos separados. Es que la fe salva, la fe en Jesucristo salva. Y por eso los hermanos separados, en su Biblia que reparten, no está, entre otros, el libro de Santiago. Porque Pablo es cierto que afirma, por la sola fe hemos sido salvados. Jesucristo ya vino a salvarnos y debemos creer que Él nos salvó de la muerte con su muerte y nos ha resucitado con su resurrección. Ya con eso dice San Pablo, pero dice Santiago, no, una fe. Y entonces tenemos que ver la Biblia como una unidad, el todo. No podemos, como los hermanos separados, protestantes, que toman pedacitos de Biblia y de allí quieren sacar una reflexión equivocada. Entonces, confundiendo a la gente. Es cierto que la fe nos salva, pero una fe sin obras es una fe muerta. ¿Por qué no es suficiente la fe en Jesucristo? ¿Para qué nos da Dios además los sacramentos? Debemos y podemos acceder a Dios con todos los sentidos, no solo con el intelecto. No solamente los papás piensan en muchas ocasiones, es que el niño ya sabe persinarse, es que la niña ya sabe el Padre Nuestro, ya puede hacer la primera comunión, es que ya se sabe la María y le reza al ángel de su guarda y a la Virgencita. Entonces, debemos y podemos acceder a Dios con todos los sentidos, no solo con el intelecto. Por eso se nos da Dios en signos terrenos. Nosotros somos criaturas que necesitamos símbolos, especialmente para nosotros en el pan y el vino, que son el cuerpo y la sangre de Cristo. Al hablar de simbología, pues es muy fácil. No necesito mayor explicación. En este siglo o en esta sociedad que vivimos, así lo dicen. Una imagen vale más que 1000 palabras. Y volteamos, vamos en camioneta, en carrito, vamos en taxi o lo que sea, y volteamos para un lado y volteamos para otro. Imágenes por aquí, propaganda por allá, publicidad más allá, por todos lados imágenes y figuras y formas de publicidad y de comercio y de todo. Entonces, si no fuéramos hombres de símbolos, de imágenes, no necesitaríamos esto. Todos necesitamos símbolos. Imagínense también para nosotros lo importante que es un semáforo o todavía para algunos un disco de alto, que sabemos que tenemos que hacer un alto allí, unos 5 o 10 segundos y luego ya avanzar, o en los semáforos, que sabemos que el rojo es alto, el amarillo es preventivo y el verde siga. Donde no hay semáforo o está descompuesto el semáforo, cada quien nada más se cuida de que no vaya a pegar a nadie o algunos se arrancan. Sería un caos y un desorden si no hubiera símbolos. Esto lo supo y lo sabe perfectamente Dios y lo sabe perfectamente Jesús. Por eso se quiso quedar a través de estos símbolos que nos dan la gracia y que nos llevan a Dios a través del Espíritu, porque es el que nos enseña cómo decir Padre, porque es Jesús el que nos ha dicho háganlo en mi nombre. Los hombres vieron a Jesús, lo escucharon, pudieron tocarlo, aquella hemorroísa que le alcanzó a tocar el manto y se curó y sabía que con tan solo tocarle. Entonces los hombres del tiempo de Jesús vieron a Jesús, lo escucharon, pudieron tocarlo, experimentar la salvación y la sanación de cuerpo y alma, y aún así en su tierra
en su misma tierra, no creyeron. Y aún así lo llevaron a la muerte. Y aún así muchos todavía le decían, haznos milagros, sabiendo que Jesús había resucitado y había sanado ciegos de nacimientos, cojos, poseídos, enfermos de toda clase. Y aún así pedían más señales. Pero esos hombres que vieron a Jesús, lo escucharon, pudieron tocarlo y experimentarlo con su salvación y la sanación que él traía, pero también sanación de cuerpo y alma, cuando le presentaron al paralítico que llevan por arriba de la casa y abren el techo y se lo dejan descender hasta donde estaba él, y dice, tus pecados te son perdonados, y comienzan las críticas y las murmuraciones de los fariseos. ¿Quién es este que hasta los pecados perdona? Y Jesús les dice, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados. Yo te lo digo, hombre, toma tu camilla y vete, y tus pecados te son perdonados. Así que los signos sensibles de los sacramentos llevan ese mismo sello de Dios, que quiere dirigirse al hombre en su totalidad y no solamente en su cabeza. Ay, me voy a comunicar con Diosito a través de esta oración y la voy a repetir mucho y me va a conceder que me saque la lotería. Erróneamente usamos nuestra religión. Muchos usan la religión como si fuera un juego de azar, como si fuera para quitarme los dolores de cabeza o los problemas en los que yo o en los que la persona se mete. Ay, Señor, sácame de este apuro. Ay, Señor, cuando descuidan su familia, cuando descuidan sus cosas o su propia vida, después andan con el Jesús en la boca. Pero los sacramentos, como signos sensibles, llevan ese mismo sello de Dios que quiere dirigirse al hombre en su totalidad. Por eso Jesús viene a salvar a todo el hombre, es decir, en su totalidad y a todos los hombres, no solamente en su alma o su espíritu o en su cabeza. ¿Por qué pertenecen los sacramentos a la Iglesia? ¿Por qué no puede cada uno hacer uso de ellos a su antojo? Los sacramentos son dones de Cristo. Él los ha dejado. Él los ha dado a los apóstoles y de los apóstoles a sus sucesores. Los sacramentos son dones de Cristo a su iglesia, de su sangre derramada en la cruz, del costado de Cristo. Los padres de la iglesia dicen que cuando salió sangre y agua, allí surgieron los sacramentos. De allí nació nuestra fe. La iglesia tiene la misión de dispensarlos y de protegerlos de un uso abusivo. Jesús ha confiado la transmisión de sus palabras y signos a determinadas personas, en concreto a sus apóstoles, y no los ha entregado a una masa anónima. Ay, sí, como si fueran dulces aventándolos a las multitudes. Jesús no hizo eso, escogió a 12. Hoy se diría, no colocó su herencia en la red con libre acceso. Ahí cuelguen a ver quién llega y haga uso de lo que necesite y quiera, como si fuera una tienda y pasa por los anaqueles y escoge esto y escoge aquello y tú llévate lo que quieras, sino que esa herencia la albergó en un dominio propio. Los sacramentos existen para la iglesia y por la iglesia, para ella y por ella. Existen para ella porque el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, dice San Pablo, este cuerpo, el cuerpo que Jesús formó, que es su esposa y que dio la vida por ella, es su iglesia. Dio la vida por ella derramando su sangre para santificarla, para purificarla y para presentarla ante Dios sin mancha, sin arruga, pura y perfecta. Entonces nadie le hace daño a su propio cuerpo. Hace esta analogía al matrimonio. El hombre tiene que hacer lo mismo que Cristo por su mujer, que es su cuerpo. El cuerpo de Cristo, que es la iglesia, se constituye, se alimenta y se perfecciona a través de los sacramentos. La iglesia sin Cristo y sin los sacramentos deja de ser la instituida por Cristo.
Existen por ella los sacramentos, porque los sacramentos son fuerzas del cuerpo de Cristo, como en la penitencia, donde Cristo nos perdona los pecados por medio de ese hombre pecador también que se llama presbítero, sacerdote, escogido y ordenado para dispensar este sacramento y todos los sacramentos y todo lo que se le encomiende en su vida. ¿Qué sacramentos se reciben una vez en la vida? Los sacramentos que son indelebles y se reciben una vez en la vida y no se vuelven a recibir: el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal. Estos sacramentos marcan al cristiano con un sello indeleble, significa imborrable. Ya es para siempre. El bautismo y la confirmación le convierten de una vez para siempre en hijo de Dios, semejante a Cristo. El orden sacerdotal sella igualmente al cristiano de forma definitiva. El que se entrega a Cristo lo hace de una forma deliberada, voluntaria, con libertad, con inteligencia y con todas sus fuerzas. Del mismo modo que uno es y permanece siempre hijo de sus padres y no solo lo es a veces o en poco, mediante el bautismo y la confirmación uno se convierte también para siempre en hijo de Dios, semejante a Cristo y miembro de la Iglesia. Igualmente el orden sacerdotal no es una profesión, un oficio que uno ejerce hasta la jubilación, sino una gracia irrevocable. Dado que Dios es fiel, el efecto de estos sacramentos se mantiene siempre en el hombre, como receptividad a la llamada de Dios, como vocación porque es la gracia y el llamado de Dios, como protección porque es Dios el que lo da. Por ello, estos sacramentos no pueden ser reiterados. En unos momentos más continuamos. El domingo es la fiesta por excelencia para nosotros católicos. Aprende a vivirla. Enseguida regresamos. La Santa Misa es la renovación incruenta, sin derramamiento de sangre, del sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Continuamos en tu programa Liturgia, para celebrar mejor la Santa Misa. Y entramos en este tema también, que ya es de la misma línea. ¿Por qué y para qué ir a misa? Bueno, primeramente tenemos que hablar sobre el sentido de nuestra existencia aquí en la tierra. Con este pequeño cuentito, ¿para qué estás en la tierra? Y decimos que la misa es un acto de amor total. Y lo tenemos que explicar de esta manera. Cuentan de un gran filósofo que día tras día se debatía en torno al sentido último de la existencia. ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cómo llegué aquí? ¿Para dónde voy? Había dedicado a la solución de este enigma los mejores años de su vida. Había consultado a los más grandes sabios en el mundo y a todo el que se le pusiera que la humanidad haya tenido en todos los tiempos, y no encontró una respuesta satisfactoria. Una tarde, en el jardín de su casa, dejando a un lado sus pensamientos, se fijó en su hija de 5 años, que estaba jugando alegremente. Se acercó ella y le preguntó: Martita, ¿para qué estás en la tierra, niña? ¿Para qué estás en la tierra, hijita? A lo que la niña respondió rápidamente: para quererte a ti, papá. Algo parecido nos puede decir el Señor. Él se ha quedado en la misa, en la Eucaristía, para estar con nosotros y para quererte a ti y amarte más de cerca. Con frecuencia, con mucha frecuencia, la gente anda buscando amores fuera de lugar. Soñamos que la felicidad consiste en tener, en poseer y tener más dinero, fama, admiradores, títulos, reconocimiento, posesiones, bienes terrenales, etc. La misa
es el acto de amor más grande que el Señor nos regala. Porque Él mismo está ahí. Porque nos ama, nos espera, nos acoge y le agrada estar con nosotros. Jesús está ahí, en la blanca hostia insignificante, porque se entregó por nosotros hasta la muerte, porque nos amaba, así de sencillo. Porque estamos aquí, y entonces, si le preguntamos a Dios, ¿por qué estás aquí?, nos dirá, porque te amo, porque te quiero a ti. ¿Quieres descubrir en qué momento de la misa se renueva ese amor y se manifiesta que te ama? Cada quien tiene que intentar comprender la misa y vivirla. Decíamos también aquellas frases de los que ponen pretextos y justificaciones. Si voy a misa es por pura obligación. Hay quienes dicen, voy a misa porque me lo manda mi religión y ni modo, no tengo que hacer. En verdad hay gente que así lo dice y lo piensa. Cuando se cataloga a la misa solamente como obligación, se está pasando por alto la razón que hay detrás de lo que se percibe como imposición. Para entender mejor esto, pensemos en el caso de un niño pequeño. Sus papás lo hacen ir a la escuela. Podría decirse que lo obligan. Porque sin duda él preferiría quedarse en cama, calientito, y no tener que levantarse tan temprano, cuando todavía está oscuro, salir al frío, después tener que estudiar, presentar exámenes, convivir con los compañeros que abusan de él o que no les gusta estar con ellos, etc. Para él la escuela no es más que una molesta obligación. Sin embargo, una vez que comienza a asistir, hay niños, niñas que descubren que hay muchas cosas interesantes y divertidas que hacer allí. Aprender, jugar, conocer a otros niños, convivir, hacer amigos, en fin, crecer como ser humano, que es el desarrollo integral a la cual se le invita en la escuela al niño. Por eso se deben de cuidar los ambientes escolares y los papás deben de estar enterados de los sentimientos y de las cosas de sus niños desde pequeños en la escuela y con sus amistades. Si descubre la riqueza de ir a la escuela, ya no la considera obligación, sino que la toma con gusto e incluso la extraña cuando llegan las vacaciones. Hay niños verdaderamente que sí extrañan la escuela porque se aburren a veces en sus casas sin hacer nada, y en la escuela tienen cosas que hacer, manuales, artísticas, deportivas, con sus amigos, con sus amigas, etc. Antes no le gustaba porque no sabía lo que era y lo que obtendría de ella, y por eso lo forzaban a ir. Pero después es distinto. Lo que empezó por obligación terminó por ser verdaderamente una alegría, un gozo, una necesidad. Ahora, pensar en la misa como obligación solamente es permanecer en una especie de infancia espiritual. Asistes porque te lo mandan y ves a Dios como una especie de director general que está en la puerta pasando lista, tachando si vino o no vino la asistencia, por lo que ¡ay de ti si no vienes! Pero este enfoque está completamente equivocado y errado. Dios no tiene ningún librito negro de lista para anotar a quien alguna vez falta a misa, para enviar luego fuego del cielo que lo achicharre o mandarle un castigo. Y la prueba de ello es que aquí seguimos todos tranquilos. Si asistir a misa los domingos y días de fiesta no fuera un mandamiento de la Iglesia, muchos católicos jamás asistirían. ¿Qué fue lo que pasó desde el siglo III, cuando la gente ya no iba a misa? Los padres de la Iglesia, aquellos hombres con su genio y con su santidad, que invitaban a los católicos, a los convertidos, dejaron de ir a misa por muchas razones. Por el lenguaje,
porque no se entendía nada, por otras actividades, por muchas cosas. Aún en nuestros días sigue habiendo gente que no asiste, y no por ello vamos a decir que es castigo, que es pecado mortal si no asisten. Sin embargo, tenemos que obedecer a nuestra Madre Iglesia en sus mandamientos. Y Jesús nos lo va a decir también cuando habla del Padre. El que ama al Padre me ama a mí, y el que me ama a mí cumple mis mandamientos. Cristo ama a su Iglesia y a los hijos que ella dé. Nosotros somos los hijos de la Iglesia, pero Cristo manda que cumplamos sus mandamientos a través de su Iglesia, que es nuestra madre, y manda que cumplamos sus mandamientos. Así que, aunque la Madre Iglesia lo mande, lo tenemos que ver con estos ojos de fe. Obedecemos a la Iglesia porque obedecemos a Jesús. Amamos a Dios, y por eso Dios, que ama a su Hijo, y su Hijo que ama a su Iglesia, así también la Iglesia nos ama a nosotros, pero tenemos que amar al Padre, al Hijo y al Espíritu a través de la Iglesia, cumpliendo sus mandamientos. Este mandamiento no tiene por objeto imponer una regla por sí. Oír misa entera los domingos y fiestas de guardar. Ahora tenemos que decir no solamente oír, sino participar fructuosa, activa y plenamente en la Iglesia los domingos y fiestas de guardar. Entonces, no es nada más imponer una regla porque sí, sino asegurar que nadie se pierda los beneficios de esta celebración maravillosa, que nadie se quede sin recibir los regalos que Dios da a manos llenas a quienes asisten a ella. Dios ofrece la misa y la Eucaristía, ofrece su presencia, ofrece su persona, ofrece todo su poder, todas sus gracias, con el amor que Él nos tiene. El no ir a misa es: no te necesito, no me interesan tus dones, tus regalos, no me interesa tu persona ni tu iglesia. Entonces, una vez que descubras la riqueza de la misa, ya no considerarás que es una obligación asistir, sino un privilegio que te permitirá sentir el abrazo amoroso de Dios. Es Dios el que nos abraza y es Dios el que nos invita. Es Dios el que nos demuestra su amor por nosotros en el sacrificio de su Hijo, que es en la Eucaristía. De la manera incruenta, el sacrificio de la cruz, el cenáculo y derramar su sangre por nosotros, lo celebramos, su redención a través de su muerte, al darnos vida. Es allí donde nos demuestra su amor en los sacramentos. Otros que también dicen la forma de ir a misa es una aburrición tremenda. Que siéntense, que párense, que hínquense, que digan esto, que escuchen esto otro. No entiendo nada y me canso de ver que sucede siempre lo mismo. Podría decirse que esta respuesta es en la que ha dado origen a muchas cosas. Con la misa nos pasa lo mismo que le sucede a quien no sabe leer. Si alguien le presta un libro, aunque sea de un tema que sabe que le interesará muchísimo, ¿a qué no lo apreciará? Lo considerará un conjunto de papeles llenos de signos extraños que no le dicen nada. Pero si aprende a leer o a tocar un instrumento, lo que sea, descubrirá que el libro, el instrumento, trata de algo que le interesa profundamente y hallará en él una gran riqueza. Asistir a misa sin saber de qué se trata es un verdadero martirio. Lo que se dice y hace resulta incomprensible y francamente aburrido y cansado. En cambio, aprender a leer lo que ahí sucede nos abre la posibilidad no solo de entenderla, sino de aprovecharla y sí, también de disfrutarla. Mis hermanos, que Dios los bendiga. Nos veremos en la próximamente. Por hoy, nuestro programa ha terminado. Te esperamos en la siguiente emisión para seguir aprendiendo sobre la liturgia de la misa. Hagamos todo lo posible por dignificar tan importante acto de la vida cristiana, ya que la Eucaristía es el centro de nuestra vida. Dios les bendiga y hasta nuestro siguiente programa.